Buenos días, mi nombre es Luis Arboledas Lérida y yo he traído a este simposio sobre nuevas formas de divulgación de la ciencia una presentación en la que, como su propio título indica, pretendo desentrañar, establecer dónde reside la naturaleza coactiva que históricamente se ha atribuido a las métricas de impacto empleadas para la evaluación de la ciencia. Y a tal fin voy a tomar la comunicación científica en redes sociales y las altmetrics como ilustración y como caso de estudio. Bien. Sobre la comunicación científica, lo primero que hay que decir es que se ha convertido en una tarea general para el académico, es decir, que se ha incorporado al núcleo de, digamos, las labores básicas que corresponden o que competen a todo académico, junto con la enseñanza, junto con la investigación, etc. Pero quiere decir además, este carácter general implica a su vez que todo científico, con independencia del sexo, de la edad, de la antigüedad o de la posición que ocupe al interior de la jerarquía académica, está en la necesidad de comunicar su propia ciencia a través de las redes sociales. Y se le pide ya no solo que comunique, sino que además comunique con impacto. El desarrollo reciente parece indicar, digamos, que los científicos han interiorizado bastante bien este desideratum y de hecho se ha producido un incremento exponencial en el número de académicos, digamos, que desarrollan actividades de outreach a través de las redes sociales. Pero sucede también que este proceso se ha dado o se ha desarrollado sin, por mejor decir, ante la flagrante ausencia de cualquier tipo de elemento o de factor coactivo externo, ¿no? Pareciera, por lo tanto, que es que el académico está comunicando su propia ciencia a través de las redes sociales, no para el beneficio de alguien más o de algo más, sino, digamos, por su propio beneficio y, por lo tanto, guiado nada más que por su voluntad libre e inconsciente. Esto, evidentemente, no es cierto, pero sí que hay que reseñar en ese sentido que la comunicación científica todavía no se contempla dentro de ningún protocolo de evaluación de la ciencia, ¿no? Por lo tanto, esa ausencia de la que hablamos de factores de coacción externa se hace mucho más intrigante, aparte de flagrante, ¿no? Bien, pues a mi entender, esta voluntad que parece mostrar los académicos por comunicar su ciencia a través de las redes sociales responde al hecho mismo de que existen unas métricas que se encargan de medir, de ponderar la actividad o el trabajo social que a tales líderes se destina, es decir, trabajo social que se destina a la comunicación científica a través de las redes sociales. Y esas métricas son las conocidas como altmetrics. Por lo tanto, no en el uso de las métricas, como normalmente se considera, sino en la métrica misma es donde hemos de buscar, digamos, ese factor o esa dimensión coactiva a la que hacía referencia hace un momento. Y es precisamente lo que me propongo a desarrollar en la ponencia. Bien, por supuesto, hablar de ciencia es hablar de indicadores de impacto es hablar de ciencia. En el ámbito académico existe una plétora de indicadores. Los hay convencionales, bibliométricos y los hay también de carácter alternativo, ¿no? Todos ellos, en definitiva, surgen o existen precisamente porque conforme se desarrolla la productividad del trabajo académico, aparecen nuevas modalidades de este trabajo, ¿no? Aparecen nuevas formas materiales en las cuales este trabajo se puede objetivar. A comienzos, digamos, en los años 40, 50, el trabajo científico se objetivaba fundamentalmente en papers y en patentes, pero en la actualidad se puede decir que existen nuevas dimensiones, ¿no? Nuevas dimensiones, nuevas modalidades del trabajo científico. Bien, convencionales o alternativas, todas las métricas de impacto tienen algo en común. Y ese algo en común es precisamente el impacto. ¿Qué es el impacto? El impacto no es sino situar la producción científica en sus propios términos, ¿no? En el sentido de que toda métrica de impacto lo que hace es poner en relación, de un lado, la producción de enunciados científicos, el volumen de determinación cuantitativa, el volumen de productos del trabajo científico generados por una unidad de producción cualquier, con el consumo
que se hace de esos enunciados científicos, de esos productos del trabajo científico, es decir, con las formas de apropiación social de esos productos que correspondan a la naturaleza y a la materialidad de tales productos. En definitiva, al poner en relación la producción y el consumo, lo que hemos hecho ha sido sentar la base, cimentar, digamos, cualquier tipo de métrica de impacto. Toda métrica de impacto al final lo que hace es esto, relacionar la producción con el consumo sociales de productos del trabajo científico. ¿Por qué ha de hacerlo? ¿Por qué la métrica ha de hacer esto? Pues lo hace precisamente porque la métrica ha de dar cuenta de la necesidad social que existe de un determinado producto del trabajo científico, en su doble vertiente, ¿no? Como algo que es útil para alguien, que satisface una determinada necesidad social, y como tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, como garantía de que solo se ha dedicado a la producción de ese ítem el tiempo de trabajo absolutamente indispensable conforme a las condiciones técnicas imperantes, ¿no? ¿Cómo funciona, digamos, o cómo se establece la necesidad social? La necesidad social viene, digamos, objetivada por el promedio que a toda métrica corresponda, ¿no? Y así, cualquier nuevo producto del trabajo científico habrá de contrastar el uso efectivo que de él se haga con el promedio imperante, con el promedio vigente para su disciplina, para el año en el cual se produjo tal ítem y también para el tipo de objeto académico del cual se trate, ¿no? Por ejemplo, un paper de medicina del año 2004 tendrá que contrastar el número de citas que recibió con lo que sería el promedio de citación de su disciplina, ¿no? Y en haciendo eso, observamos que si ese paper logra alcanzar o logra superar ese umbral, ese promedio, se verifica como tiempo de trabajo socialmente útil, ¿no? Como trabajo social que ha sido invertido de una manera útil. En cambio, si no logra alcanzar ese promedio, se verifica justo lo contrario, es decir, que el trabajo social dedicado a la producción de ese ítem se ha empleado de manera socialmente inútil. ¿Y esto por qué? Porque la métrica, en definitiva, ha de dar cuenta de la necesidad social en estos términos del producto del trabajo científico, debido al carácter privado e independiente que toma el trabajo social en el modo de producción capitalista. Y llegamos, por lo tanto, al quid de la cuestión, ¿no? Al aspecto crucial de la presentación. Y es que las métricas, precisamente por esto que acabamos de ver, se erigen, se constituyen como el mecanismo, como el automatismo que regula, que organiza la producción social en el ámbito, digamos, en el ámbito académico. Y lo hacen además de una manera indirecta, como ya hemos visto, y además inconsciente, a espaldas de los productores mismos. Esto es, en lugar de que los productores de manera colectiva y coordinada decidan conjuntamente cómo van a invertir la fracción o la porción de trabajo social que a la ciencia correspondería, pues digamos, esta decisión, por decirlo de algún modo, o por mejor decir, esta unidad viene portada precisamente por la métrica, que no deja de ser sino una cosa que se escapa al control de los productores, ¿no? Por lo tanto, y en ese sentido, podemos decir que las métricas no son sino un desarrollo más concreto del carácter alienado que toma el trabajo en el modo de producción capitalista, ¿no? Y esto además, en el caso que aquí estamos considerando, se ve muy claro, porque en la medida en la que la métrica determina la participación individual de cada productor en el trabajo social, pues este productor ha de subsumir su voluntad y su conciencia a la métrica, ¿no? La métrica es la que determina cómo ese productor individual va a gastar su fuerza de trabajo en el ámbito académico. Por tanto, es la cosa la que está dominando al productor, el producto domina al productor y no el productor el que domina al producto de su trabajo. Bien, y ya por ir concluyendo, después de todo el recorrido que acabamos de hacer, podemos situar a las Salmetrics en perspectiva, en el sentido de que las Salmetrics surgen porque ha surgido una nueva modalidad del trabajo científico, que en este caso sería la comunicación a través de las redes sociales. Por supuesto, comunicar la ciencia también requiere de un trabajo, hay que emplazar un trabajo a tales actividades.
Por lo tanto, el productor ha de, digamos, regirse de la manera más eficiente que sea posible. Y de verificar tal extremo se encarga precisamente la métrica o las altmetrics en este caso. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que de momento la comunicación científica como tarea general del académico se puede considerar como una tendencia, pero no como una realidad inmediatamente dada. Por tanto, existe un número muy limitado de científicos que sí comunican su ciencia a través de las redes sociales y una gran mayoría de ellos que no lo hacen. Por consiguiente, las altmetrics son perfectamente inútiles en este estado de cosas, en la actualidad, para dar cuenta de la necesidad social, de la utilidad social del trabajo que se destina a la comunicación de la ciencia, en el sentido de que al haber un grupo reducido de científicos que sí comunican su ciencia frente a un gran grupo de ellos que no lo hace y que no lo hizo en el pasado, nos encontramos ante el hecho de que las métricas, las altmetrics, sobreestiman la necesidad social, la utilidad social del trabajo que se ha destinado a, digamos, la comunicación de la ciencia a través de las redes sociales. Y es precisamente por ello, no por cuestiones técnicas, sino por esto que estoy comentando, por su inutilidad para dar cuenta de la necesidad social del trabajo emplazado en la comunicación de la ciencia, que las altmetrics todavía no pueden ser incorporadas en la evaluación de la ciencia. Bien, esto es todo por mi parte, así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés y os emplazo a que me trasladéis vuestras preguntas, comentarios, dudas, etcétera, en el apartado de comentarios. Gracias.